Dios mío, 2 bebés, una blanca y una negra, juntas. ¿Quién haría esto? La encontraron con un bebé que no era de su color. La verdad destrozó a toda la comunidad, el descubrimiento. La oscuridad todavía cubría el cielo de Mississippi cuando Sarah May Johnson despertó sobresaltada. Un sonido penetrante rompía el silencio de la madrugada. No era el viento, ni los animales nocturnos que solían merodear cerca de su humilde cabaña de madera. Era algo diferente, algo que hizo que su corazón latiera con fuerza contra su pecho. Eran llantos, llantos de bebés. Sarah May, una mujer negra que había conocido las cadenas de la esclavitud y había sobrevivido para ver la libertad, se levantó temblando. El frío de Mississippi en aquella época del año era despiadado. Cortaba la piel como cuchillos invisibles. Con manos temblorosas, envolvió su cuerpo delgado en una manta raída y se dirigió hacia la puerta principal de su cabaña. Cuando abrió la puerta de madera vieja que crujía con cada movimiento, lo que vio la dejó paralizada. Allí, en el primer escalón de su modesto hogar, descansaban 2 cestas de mimbre. 2 cestas idénticas en tamaño y forma, pero con contenidos que representaban mundos completamente opuestos en aquella sociedad dividida y cruel. En la primera cesta, envuelta en mantas blancas, limpias pero gastadas, yacía una bebé de piel tan blanca como la nieve recién caída. Sus ojos, apenas abiertos, eran de un azul cristalino que parecía reflejar el cielo. Su cabello, fino y sedoso, era rubio como el trigo maduro bajo el sol de verano. Era una criatura que, por su apariencia, pertenecía al mundo de privilegio y poder de los blancos del sur. En la segunda cesta, envuelta en mantas de colores más oscuros y humildes, había otra bebé. Esta pequeña tenía la piel oscura como la noche más profunda, hermosa y perfecta. Su cabello era rizado y apretado, sus rasgos delicados pero inconfundiblemente africanos. Era una niña que, en aquella sociedad, estaba destinada a enfrentar prejuicios y limitaciones desde su primer respiro. 2 bebés, 2 vidas, 2 colores, 2 billetes diferentes escritos en un mundo que las había descartado. Pero alguien, por alguna razón misteriosa, las había dejado juntas, lado a lado, como si quisiera que sus destinos se entrelazaran desde ese momento, como si alguien supiera que necesitarían la una a la otra para sobrevivir. Sarah May cayó de rodillas sobre la madera áspera del escalón. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su mente intentaba procesar lo imposible. ¿Quién haría algo así? ¿Qué madre o padre podría abandonar no a una, sino a 2 criaturas indefensas en la puerta de una mujer pobre, ex-esclava, que apenas tenía lo suficiente para alimentarse a sí misma? ¿Y por qué a ella? ¿Por qué Sarah May Johnson, de entre todas las personas del condado? Pero mientras observaba a las 2 pequeñas, ambas llorando por hambre, por frío, por el instinto básico de necesitar amor y protección, Sarah May supo lo que tenía que hacer. No por obligación, no por deber, sino porque su corazón, ese corazón que había sido golpeado, roto y reconstruido tantas veces durante su vida, no podía hacer otra cosa que amar. Con cuidado infinito, tomó ambas cestas y las llevó al interior de su cabaña. Las colocó cerca del fuego, que rápidamente avivó para darles calor. Preparó trapos limpios, encontró leche de cabra que había conseguido hacer trueque el día anterior, y comenzó a alimentar a las bebés una por una, con paciencia y ternura. La tormenta social. Cuando el sol salió sobre Mississippi aquella mañana, el pueblo entero estaba ya zumbando con rumores. La noticia de que Sarah May Johnson, la mujer negra que vivía sola en la cabaña, al borde del bosque, había aparecido con 2 bebés, una blanca y una negra, se extendió como fuego en pasto seco. «¡Una negra con una bebé blanca!», gritaban las mujeres en el mercado, escandalizadas. «Tiene que haberla robado. ¿De dónde más sacaría una criatura blanca?» «¡Es brujería!», exclamaban otros con certeza absoluta.
Esa mujer siempre ha sido extraña, vive sola, habla poco. Seguro hace rituales diabólicos en esa cabaña. ¿Y si la violó un hombre blanco?, susurraban algunos con morbo. ¿Y la otra de dónde salió? ¿Tendrá dos hombres, uno blanco y uno negro? Los rumores eran como serpientes venenosas que se deslizaban por cada rincón del pueblo, inyectando veneno en la mente de la gente. Pero Sarah May Johnson era una mujer forjada en el fuego de la adversidad. Había sobrevivido a años de esclavitud, a los azotes que dejaron cicatrices permanentes en su espalda, al hambre que le había quitado a dos hermanos, a la separación forzada de su propia madre cuando fue vendida a otra plantación. No iba a derrumbarse ahora ante chismes y acusaciones. Bautizó a las niñas con nombres llenos de significado. A la bebé blanca la llamó Lily, como los lirios blancos que crecían cerca del río, símbolos de pureza y belleza. A la bebé negra la llamó Grace, por la gracia de Dios que las había traído a su vida. Y ante Dios, ante su propia conciencia y ante el universo, Sarah May hizo una promesa solemne. Las voy a criar como si hubieran salido de mi vientre, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con cada gota de sudor y cada latido de mi corazón. Serán mis hijas, y nadie, absolutamente nadie, me las va a quitar. Los días siguientes fueron un tormento. Sarah May, cargando a las dos bebés lo mejor que podía, recorrió cada casa del condado buscando respuestas. Tocó puertas, hizo preguntas, buscó pistas. ¿Alguien perdió una bebé? ¿Dos bebés? ¿Alguien sabe de dónde vinieron estas criaturas? Pero nadie sabía nada, o al menos nadie admitía saber nada. Las puertas se cerraban en su cara. Las miradas eran de sospecha y desprecio. Cayeron del cielo, ¿verdad?, se burlaban con sarcasmo. Nunca vi a una negra con hija blanca. Eso es cosa del diablo, te lo digo. Las mujeres del pueblo la evitaban en el mercado como si fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa. Los hombres le lanzaban miradas llenas de juicio y desprecio, algunos incluso escupían al suelo cuando pasaba. El pastor de la iglesia, un hombre que supuestamente predicaba el amor y la compasión cristianos, le cerró las puertas de la casa de Dios. Esas criaturas no pueden ser bautizadas aquí, le dijo con frialdad absoluta. Esto es un escándalo para nuestra congregación. No sabemos de dónde vinieron esas bebés, pero claramente hay pecado involucrado. Vuelve cuando puedas probar que son tuyas legítimamente. Pero Sarah May era de hierro templado. Trabajaba de sol a sol, lavando ropa para las familias blancas del condado. Sus manos se agrietaban con el agua fría y el jabón áspero. Su espalda dolía por inclinarse sobre las tinas de lavado durante horas interminables. Ganaba apenas unos centavos por día, pero con esos preciosos centavos compraba leche, harina, lo mínimo necesario para mantener a dos bebés con vida. Las alimentaba con amor feroz y protector. Las vestía con lo poco que tenía, remendando ropa vieja una y otra vez hasta que las telas casi se deshacían en sus manos. Por las noches, cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla, las mecía en sus brazos, mientras cantaba canciones que su propia madre le había enseñado. Canciones de resistencia y esperanza que habían sostenido a generaciones de esclavos en sus momentos más oscuros. Creciendo en un mundo dividido, Lily y Grace crecieron juntas, verdaderamente como hermanas. Compartían la misma cama estrecha, sus pequeños cuerpos acurrucados uno junto al otro para darse calor en las noches frías. Comían del mismo plato cuando la comida escaseaba, compartiendo cada bocado con generosidad instintiva. Reían con las mismas historias que Sarah May les contaba, historias de valentía y superación, pero el mundo exterior no las veía como hermanas. No podía, o más bien se negaba a hacerlo. Cuando salían a la calle de la mano de Sarah May, los ojos de la gente se clavaban en ellas como cuchillos afilados. Las conversaciones se detenían abruptamente.
Los susurros comenzaban apenas pasaban. «Mira, ahí van, la negra con las dos bastardas. Lily es demasiado blanca para ser de ella. Tuvo que robarla. Y esa otra, Grace, ¿de dónde salió? ¿Quién es el padre? Es antinatural. Dos colores diferentes bajo el mismo techo. Dios no lo aprueba». Para el mundo, Lily era demasiado blanca para Sarah May, demasiado pura para pertenecer a una familia negra. Grace era demasiado negra para Lily, demasiado diferente para ser realmente su hermana. Y esa imposibilidad percibida, esa transgresión de las líneas raciales que la sociedad había dibujado con sangre y violencia, el mundo no lo perdonaba. Cuando llegaron a la edad escolar, la diferencia se convirtió en tortura sistemática y cruel. En la pequeña escuela segregada donde, por algún milagro burocrático, ambas fueron admitidas, los niños no tenían piedad. «Lily es hija de una negra», gritaban los niños blancos como si eso fuera la peor maldición imaginable. «Tiene sangre negra por vivir con ellas. Está contaminada. Grace quiere ser blanca como su hermana», se burlaban otros con crueldad. «Mírala, pretendiendo que tiene una familia de verdad». Las empujaban en los pasillos, dejándolas caer al suelo con sus libros esparcidos. Las escupían cuando los maestros no miraban. Las llamaban bastardas, monstruos, errores de la naturaleza, aberraciones que no debían existir. Los insultos eran creativos en su crueldad, cada uno diseñado para cortar más profundo, para hacerlas sentir que no pertenecían a ningún lugar. Lily volvía a casa con el vestido roto, que Sarah May tendría que remendar una vez más, y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Grace regresaba con moretones que florecían en su piel como flores oscuras y dolorosas, y el alma herida de maneras que no dejaban marcas visibles, pero dolían igual de profundo. Sarah May las curaba con besos suaves y hojas de medicina que conocía desde su infancia, remedios transmitidos de generación en generación entre su pueblo, pero no sabía cómo curar lo que dolía por dentro, las heridas invisibles que el odio y el rechazo grababan en el corazón de dos niñas inocentes. Las preguntas inevitables. Una noche, cuando Lily y Grace tenían 8 años, llegó el momento que Sarah May siempre había temido. Estaban sentadas las tres alrededor de la mesa de madera desgastada, terminando una cena simple de pan y sopa de verduras, cuando Lily hizo la pregunta que había estado creciendo en su mente durante años. «Mamá», dijo con su voz infantil pero seria, «¿por qué yo soy blanca y Grace es negra? ¿Y por qué tú eres negra y yo no?» El silencio que siguió fue pesado como piedras. Sarah May sintió el peso del mundo sobre sus hombros, el peso de tener que explicar lo inexplicable, de darle sentido a un mundo que no tenía sentido. Respiró hondo, buscando las palabras correctas, las palabras que no lastimarían, pero tampoco mentirían. «Porque Dios me hizo negra a mí, blanca a ti y negra a Grace», respondió finalmente, su voz llena de dignidad y amor. «Pero eso, mis niñas, nunca ha sido lo que nos hace madre e hijas. El color de nuestra piel es solo eso, color. Lo que nos hace familia, lo que nos une de verdad, es el amor que sentimos la una por la otra, el cuidado que nos damos, los sacrificios que hacemos. Eso es lo que importa». Grace, sentada en el rincón más alejado de la mesa, escuchaba en silencio absoluto. Ella también había sentido el peso de esas diferencias cada día de su vida. Cada vez que salían juntas al pueblo, veía cómo la gente miraba a Lily con lástima, como si fuera una víctima que necesitaba ser rescatada. Y la miraban a ella con desprecio, como si fuera la intrusa, la que no pertenecía, la que no merecía estar allí con su hermana blanca. Como si el amor entre ellas fuera imposible o falso, como si los lazos que las unían fueran menos reales por la diferencia en el tono de su piel. El paso de los años. Los años pasaron lentamente en Mississippi. Lily y Grace crecieron.
transformándose de niñas en jóvenes mujeres. A pesar de todos los obstáculos, de todo el odio y rechazo que enfrentaban diariamente, se volvieron fuertes, inteligentes, llenas de preguntas sobre el mundo y su lugar en él. Lily desarrolló una mente brillante y curiosa. Leía todo lo que caía en sus manos, desde periódicos viejos que encontraba hasta libros que le prestaban a escondidas maestros compasivos. Tenía una capacidad especial para entender conceptos complejos, para ver patrones donde otros solo veían caos. Soñaba con estudiar medicina, con curar enfermedades, con ayudar a personas que sufrían. Grace era valiente de una manera diferente, pero igualmente poderosa. Defendía a su hermana de cualquiera que intentara insultarla o lastimarla. Tenía un sentido innato de justicia que la hacía enfurecerse ante la desigualdad y la crueldad. Soñaba con estudiar leyes, con cambiar el sistema que oprimía a su gente, con usar palabras y argumentos como armas contra la injusticia. Se protegían mutuamente como leonas, pero el mundo seguía tratándolas de manera radicalmente diferente. Lily conseguía trabajos más fáciles y mejor pagados simplemente por el color de su piel. Grace era rechazada en todas partes, sin importar cuán calificada estuviera. Lily era invitada a casas de familias respetables. Grace era echada por la puerta de atrás, relegada al lugar que la sociedad consideraba apropiado para alguien como ella. A los 14 años, la transformación era completa. Lily ya no era una niña, sino una joven alta, de rasgos finos y delicados, ojos azules penetrantes que parecían ver a través de las mentiras del mundo. Llamaba la atención por su belleza, pero la gente murmuraba con desprecio. ¡Qué desperdicio! Una muchacha tan hermosa criada por una negra. Imagina lo que podría haber sido con una educación apropiada. Grace también había crecido, desarrollando una presencia fuerte y digna. Tenía una mirada que no se rendía ante nada ni nadie, que desafiaba silenciosamente cada prejuicio, cada barrera que el mundo intentaba ponerle enfrente. Pero para la mayoría de la gente del pueblo, seguía siendo invisible, irrelevante, excepto como objeto de desprecio o, en el mejor de los casos, de lástima condescendiente. La oportunidad. Un día que cambiaría sus vidas para siempre, un maestro abolicionista del norte visitó el pueblo. Era un hombre de mediana edad, con ideas progresistas que escandalizaban a los sureños conservadores, pero con conexiones valiosas en instituciones educativas del norte del país. Vio a las dos muchachas estudiando bajo un árbol grande cerca del río, compartiendo un solo libro de matemáticas que habían conseguido prestado, discutiendo problemas complejos con una pasión y comprensión que raramente veía incluso en estudiantes privilegiados. «Estas jóvenes tienen talento excepcional», le dijo a Sarah Mae cuando la encontró lavando ropa junto al río. «No debería desperdiciarse. Deberían estudiar formalmente, ir a la universidad, desarrollar sus capacidades». Sarah Mae casi se desmayó de la impresión. Sus manos, ásperas y agrietadas por años de trabajo duro, dejaron caer la ropa que estaba lavando. «¿Universidad?», preguntó con incredulidad absoluta. «Para ellas. Señor, con todo respeto, vivimos en Mississippi. Mis hijas son una blanca criada por una negra y una negra sin más futuro que servir. ¿Qué universidad las aceptaría? Conozco una escuela en Massachusetts», explicó el maestro con determinación. «Una institución que acepta mujeres de cualquier color, que cree en la igualdad y el mérito. Puedo conseguir becas para ambas si están dispuestas a trabajar duro. Tienen potencial, señora Johnson. Sería un crimen contra la humanidad desperdiciarlo». Sarah Mae lloró toda aquella noche y muchas noches después. Era su sueño más profundo y secreto ver a sus hijas triunfar, elevarse por encima de las limitaciones que el mundo intentaba imponerles. Pero también era su terror más grande. ¿Cómo iban a sobrevivir solas, tan jóvenes, en un mundo tan cruel? ¿Cómo las protegería estando tan lejos?
Pero Lily y Grace, cuando se enteraron de la oportunidad, insistieron con toda la pasión de la juventud. «Mamá, queremos ser algo más», decía Lily con lágrimas en los ojos. «Queremos demostrarle al mundo que valió la pena criarnos, que el amor que nos diste produjo frutos. Queremos honrarte», añadía Grace con voz firme. «Queremos que el mundo vea lo que una mujer sola, con nada más que amor y coraje, pudo crear». Sarah Mae las abrazó con el corazón destrozado entre el orgullo más profundo y el miedo más grande. «Vayan, mis niñas hermosas. Vayan y muestren al mundo lo que valen. Muestren lo que una negra sola, sin nada, pudo crear con amor». El norte partieron juntas en una carreta vieja que el maestro abolicionista había conseguido para ellas. Lily llevaba una maleta pequeña con sus pocas pertenencias. Grace llevaba aún menos, apenas un atillo con ropa remendada, pero ambas llevaban algo mucho más valioso: el amor de Sarah Mae Johnson grabado en sus almas, sus enseñanzas sobre dignidad y resistencia, sus lecciones sobre el verdadero valor de la familia. En la ciudad del norte todo era diferente, más grande, más frío, más impersonal y en muchas formas más hipócrita. En el norte, el racismo no gritaba como en el sur, susurraba, se escondía detrás de sonrisas corteses y excusas educadas. Era más sutil pero no menos dañino. Lily conseguía habitación fácilmente en pensiones limpias y seguras. Grace era rechazada con excusas veladas sobre no tener espacio o preferir inquilinas más apropiadas. Lily era bienvenida en salones y reuniones sociales. Grace entraba por la cocina si es que la dejaban entrar. Pero las hermanas no se separaron. Habían prometido ante Sarah Mae que permanecerían unidas y esa promesa era sagrada. «Donde vaya yo, vas tú», decía Lily con firmeza cada vez que alguien intentaba separarlas. «Somos hermanas, y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso». Estudiaron juntas, pasando noches enteras estudiando bajo la luz de velas baratas. Trabajaron juntas, Lily consiguiendo empleos mejor pagados y compartiendo sus ganancias con Grace. Sobrevivieron juntas, enfrentando cada obstáculo como un equipo unido e inquebrantable. Lily estudió medicina con una pasión y dedicación que impresionó incluso a profesores escépticos. Grace estudió Derecho, devorando cada libro, memorizando cada precedente legal, preparándose para luchar contra las injusticias que había visto toda su vida. Ambas destacaban académicamente, ambas eran brillantes y trabajadoras, pero solo una era tratada con el respeto que merecían ambas. El regreso triunfal. Pasaron 5 años de estudio intenso, de sacrificios y superación. En el pueblo de Mississippi, poco había cambiado. Sarah Mae seguía lavando ropa para sobrevivir, sus manos cada vez más viejas y cansadas, pero su espíritu inquebrantable. Rezaba cada noche por sus hijas, preguntándose si las volvería a ver algún día. Pero en la ciudad del norte, Lily se había convertido en doctora y Grace en abogada. Ambas recibieron sus diplomas en una ceremonia formal, vestidas con togas académicas, con lágrimas de orgullo y gratitud corriendo por sus rostros. Pensaron en Sarah Mae, en cada noche sin comida suficiente, en cada insulto que había soportado con dignidad, en cada sacrificio silencioso que había hecho por ellas. «Tenemos que volver», dijo Grace con determinación absoluta. «Vamos a demostrarle al pueblo lo que somos, lo que su odio no pudo destruir. Vamos a hacer que respeten a mamá», añadió Lily. «Vamos a mostrarles que estaban equivocados sobre todo». Llegaron de madrugada, tal como habían llegado a la vida de Sarah Mae tantos años atrás, vestidas con elegancia, caminando con dignidad y confianza, portando sus diplomas como escudos contra el prejuicio. El pueblo quedó completamente mudo cuando las vio. Las 2 muchachas que habían sido escupidas, insultadas, golpeadas, ahora regresaban como profesionales educadas.
La blanca, que según ellos había sido desperdiciada con una familia negra, era ahora doctora. La negra, que según ellos no tenía futuro, era ahora abogada. Sarah Mae casi se desmayó cuando las vio caminando hacia su cabaña. Corrió hacia ellas con una velocidad que sus piernas viejas no deberían haber podido alcanzar. Las abrazó con una fuerza que su cuerpo cansado no debería haber tenido, llorando como nunca había llorado, ni siquiera en sus momentos más oscuros durante la esclavitud. Mis niñas hermosas, lo lograron, repetía entre sollozos incontrolables. Sabía que lo harían, siempre lo supe. La verdad sale a la luz. Lily abrió un consultorio médico en el pueblo. Grace abrió un despacho legal al lado. Atendían a todos, sin distinción de color, clase o capacidad de pago. Los pobres pagaban con lo que podían: vegetales, huevos, servicios. Los ricos pagaban tarifas completas. Y la comunidad, aunque a regañadientes, aunque con murmuros de desaprobación, comenzó lentamente a respetarlas. Pero había algo que aún no sabían. Un secreto que había estado enterrado durante 24 años. Un secreto que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de sus vidas aparentemente establecidas. Un día lluvioso, una anciana llamada Marta apareció en el consultorio de Lily. Estaba visiblemente enferma, tosiendo sangre, casi muriendo. «Doctora», dijo con voz débil, «necesito hablar con usted y su hermana antes de morir. Tengo algo que confesar, algo que he cargado durante 24 años y ya no puedo más». Lily llamó a Grace inmediatamente. Cerraron las puertas, se sentaron junto a Marta y esperaron. Marta, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, comenzó a hablar, y con cada palabra el mundo de las hermanas se deshacía y se reconstruía simultáneamente. «Yo fui la que las dejó en la puerta de Sarah Mae hace 24 años», confesó Marta con voz quebrada. «Yo era partera, trabajaba para las familias más ricas del condado, atendía nacimientos, guardaba secretos. Esa noche, 2 bebés nacieron casi al mismo tiempo en lugares diferentes, con destinos que hubieran sido peores que la muerte». «¿Qué quiere decir?», preguntó Grace, su voz temblando aunque intentaba mantener la compostura. Marta respiró con dificultad. Cada palabra parecía causarle dolor físico. «Una de ustedes nació en la gran mansión del coronel Patterson, el hombre más rico y poderoso del condado. Su hija, Elizabeth, una muchacha de apenas 17 años, tuvo una bebé con el capataz de la plantación, un hombre pobre irlandés llamado James Sullivan. Era un hombre bueno, pero sin posición, sin dinero, sin el pedigrí que el coronel consideraba apropiado. Lily sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su respiración se aceleró. «El coronel enloqueció de furia cuando se enteró», continuó Marta. «Mi hija no puede tener un bastardo con un peón», gritó con tal rabia que toda la casa tembló. Ordenó que dijeran que la bebé había nacido muerta. Me pagó dinero, mucho dinero para aquella época, y me ordenó deshacerme de ella. «Tírala al río», me dijo con frialdad, «haz que desaparezca». «¿Y la otra?», susurró Grace, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. «La otra bebé». Marta cerró los ojos. Las lágrimas corriendo más rápido, nació esa misma noche en la cabaña de una esclava recién liberada llamada Ruth. Ella había sido violada repetidamente por el hijo del coronel Patterson, el joven William, meses antes. Cuando la bebé nació y vio que tenía la piel más clara que la suya, con rasgos que no podía negar de dónde venían, supo que era su sentencia de muerte. Las hermanas no podían respirar. La habitación parecía girar a su alrededor. Ruth me rogó, me suplicó de rodillas que sacara a la bebé de allí. Si el coronel se entera de que su hijo dejó una bastarda con una negra, nos matará a ambas. Me dijo con terror absoluto en sus ojos. Por favor, llévala lejos, dale una oportunidad de vivir.
Marta abrió los ojos y miró directamente a las hermanas. Así que esa noche, con 2 bebés que debían desaparecer, tomé una decisión. No podía matarlas. No podía tirarlas al río como me habían ordenado. Eran inocentes, puras, sin culpa de los pecados de sus padres. Así que las llevé juntas a la única mujer que sabía que tendría el valor, la fuerza y el amor necesarios para criarlas contra todo pronóstico. Sarah May Johnson. Grace cayó sentada en una silla. Lily se cubrió la boca con las manos. Escribí 2 billetes diferentes, vagos pero esperanzadores, continuó Martha. Dejé las cestas juntas en su puerta y recé con toda mi alma para que crecieran como hermanas, lejos del odio, la vergüenza y la violencia que las había condenado antes de nacer. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Entonces, dijo Lily finalmente, su voz apenas un susurro quebrado, ¿quién es quién? Martha respiró con dificultad, su tiempo en este mundo claramente llegando a su fin. Lily, tú eres hija de Elizabeth Patterson y James Sullivan, un amor prohibido por clase, no por raza. Grace, tú eres hija de Ruth y del joven William Patterson, fruto de violencia y poder abusado. Dejó que esas palabras penetraran antes de continuar. Son medio hermanas, comparten un abuelo, el coronel Patterson, pero ninguna de las 2 debía existir según él. Una era vergüenza social, otra era evidencia de crimen, y las dejé juntas porque pensé que si crecían unidas, se protegerían mutuamente. Y tenía razón, lo hicieron. Martha murió 3 días después, llevándose consigo el peso de su secreto finalmente liberado. Lily y Grace no hablaron durante horas después de escuchar la verdad. Se sentaron en silencio, procesando la revelación como un golpe devastador al estómago. Eran hermanas de sangre, medio hermanas, unidas no solo por el amor y las circunstancias, sino por linaje, hijas del mismo horror familiar, una nacida del amor prohibido, otra nacida de la violación, ambas descartadas como basura, como vergüenzas que debían ser eliminadas. Confrontando el pasado, esa noche fueron juntas a ver a Sarah May. Le contaron todo, la confesión de Martha, la verdad sobre sus orígenes, la conexión de sangre que siempre había existido sin que ninguna lo supiera. Sarah May lloró en silencio, sus manos viejas y temblorosas aferrándose a las de sus hijas. Entonces era verdad, susurró finalmente. Siempre supe que había algo más grande detrás de todo esto, pero nunca importó. Ustedes siempre fueron mías, desde el momento en que las vi en mi puerta. Lily se arrodilló frente a ella, tomando su rostro arrugado entre sus manos. Mamá, tú nos salvaste. Nos diste una vida cuando el mundo quería que desapareciéramos. Nos diste amor cuando nadie más lo haría. Nada de esto cambia quién eres para nosotras. Nada. Grace la abrazó con fuerza, con una intensidad que intentaba expresar todo lo que sentía. Podemos ser hijas biológicas de quienes sean, pero fuiste tú quien nos hizo mujeres de valor, de dignidad, de fuerza. Fuiste tú quien nos enseñó lo que realmente significa ser familia. Sarah May sonrió entre lágrimas. ¿Y ahora qué van a hacer? Las hermanas se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Vamos a buscar la verdad completa, dijo Grace con determinación en su voz. Vamos a confrontar este pasado y todas sus sombras. Fueron primero a la gran mansión Patterson. El coronel había muerto años atrás. Su imperio construido sobre sangre y crueldad, finalmente terminado con él. Pero Elizabeth, ahora una mujer de mediana edad, seguía viva, viviendo sola en aquella enorme casa llena de recuerdos dolorosos y remordimientos. Cuando abrió la puerta y vio a Lily parada allí, Elizabeth se quedó completamente paralizada. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró con voz quebrada, «eres idéntica a él, a James». Los mismos ojos, la misma forma de la boca, incluso la manera en que te paras.
Las lágrimas brotaron sin control de sus ojos. ¿Eres tú, mi bebé? Lily asintió, incapaz de hablar por un momento. Elizabeth cayó de rodillas en el gran pórtico de su mansión vacía, sollozando como una niña perdida. Me dijeron que habías muerto. Mi padre me drogó después del parto. Estuve enferma durante semanas. Cuando finalmente desperté, me dijeron que no había sobrevivido. Lloraba todas las noches. Pero yo sentía en mi corazón que no era verdad. Se levantó temblando, acercándose a Lily con pasos inciertos. Tocó el rostro de su hija como si temiera que fuera una ilusión que se desvanecería. Busqué durante años. Pregunté a cualquiera que pudiera saber algo. Contraté investigadores, pero mi padre tenía demasiado poder, demasiadas personas bajo su control. Nadie hablaba. Perdóname, suplicó con desesperación. Perdóname por no haber luchado más, por no haber sido más fuerte, por no haberte protegido. No fue su culpa, dijo Lily con voz firme pero gentil. Usted también fue víctima del coronel, de su crueldad, de su obsesión con el poder y la reputación. Ambas fuimos víctimas. Luego buscaron a Ruth, la madre biológica de Grace. Vivía escondida en una cabaña deteriorada al otro lado del condado, alejada de todos, cargando su trauma y su culpa en soledad. Cuando vio a Grace acercándose por el camino de tierra, su rostro se iluminó y se apagó simultáneamente. Sabía que algún día vendrías, dijo Ruth, con voz que era apenas un susurro roto por años de dolor no expresado. Fui cobarde. Te entregué para salvarte, es verdad, pero también para salvarme a mí misma. Y he vivido con esa culpa, con ese peso, cada día de mi vida desde entonces. Grace no dijo nada por un largo momento. Las emociones batallaban dentro de ella. Ira, comprensión, tristeza, compasión. Finalmente, con lágrimas en los ojos, habló. Usted hizo lo que pudo en una situación imposible, y gracias a esa decisión, aunque dolorosa, conocí a la mejor madre que el mundo pudiera darme. Ruth lloró, pero asintió con aceptación. Sarah Mae era más madre de lo que yo alguna vez fui o pude ser. Ella te dio lo que yo no pude, amor sin miedo, fortaleza, un futuro. El legado. Las semanas siguientes fueron intensas y llenas de revelaciones. Elizabeth ofreció a Lily herencia, tierras valiosas, el apellido Patterson con todo su peso y prestigio. Eres mi hija legítima, insistió. Mereces todo lo que tengo, todo lo que mi padre me dejó. Pero Lily rechazó cada oferta con dignidad tranquila. Ya tengo un apellido, Johnson. El apellido de la mujer que me crió cuando nadie más lo haría. El apellido de la mujer que me enseñó lo que realmente importa en la vida. Eso es lo único que necesito. Ese es el único legado que me importa. Grace rechazó cualquier contacto continuo con la familia Patterson. Ellos no son nada para mí, dijo con firmeza absoluta. Mi familia es Sarah Mae y Lily. Ellos son mi sangre real, mi verdadero linaje. Lo demás es solo biología, y la biología sin amor no significa nada. El pueblo quedó completamente en shock cuando la verdad completa salió a la luz y se extendió como incendio. Las dos muchachas que habían crecido como hermanas imposibles, que habían sido objeto de burlas y desprecio durante años, eran en realidad medio hermanas de sangre. Hijas del mismo abuelo monstruoso, el coronel Patterson, que había arruinado vidas sin el menor remordimiento o conciencia. Algunos residentes del pueblo, los pocos con conciencia suficiente, pidieron perdón directamente a Sarah Mae, a Lily y a Grace. Otros se quedaron en silencio, avergonzados de su participación en años de crueldad. Pero la mayoría simplemente aprendió lentamente y dolorosamente la lección más dura, que el amor no tiene color, que la familia no se mide por sangre o apariencia, sino por sacrificio, lealtad y amor incondicional.
Lily se casó con un maestro abolicionista, un hombre bueno que la había apoyado durante sus estudios y que compartía su visión de un mundo más justo. Grace se casó con un abogado negro brillante de la ciudad, un hombre que luchaba por los derechos civiles con la misma pasión que ella. Ambas tuvieron hijos, hermosos niños de diferentes tonos y características, pero todos criados con el mismo amor y los mismos valores. Y esos niños, esa nueva generación, crecieron llamando abuela a Sarah May Johnson. La visitaban constantemente, llenando su cabaña, ahora reparada y mejorada por sus hijas exitosas, con risas y vida. Sarah May, en sus años dorados, estaba rodeada del amor que había sembrado décadas atrás con un acto de valentía y compasión. Años después, cuando Sarah May estaba en su lecho de muerte, el cuerpo finalmente cediendo después de una vida de trabajo duro y sacrificio, estaba rodeada de Lily, Grace y todos sus nietos. La pequeña cabaña estaba llena de amor palpable. Hice lo correcto, susurró Sarah May con su último aliento, una sonrisa de paz absoluta en su rostro. Las amé con todo lo que tenía, y ustedes me amaron de vuelta. Me dieron más de lo que jamás soñé. Eso es todo lo que importa en esta vida. El amor, siempre el amor. Lily y Grace sostuvieron sus manos hasta el último suspiro, sintiendo el momento exacto en que su espíritu dejó su cuerpo cansado. Y cuando Sarah May Johnson cerró los ojos para siempre, lo hizo sabiendo con absoluta certeza que había vencido. Había vencido al odio que intentó destruir a sus hijas. Había vencido al racismo que intentó separarlas. Había vencido a la injusticia que quiso negarles un futuro. Con nada más que amor puro, dignidad inquebrantable y coraje extraordinario, había transformado 2 vidas descartadas en legados de esperanza. Epílogo. Una leyenda viviente. La historia de las 2 bebés, una blanca y una negra, abandonadas juntas en la puerta de una cabaña humilde, se convirtió en leyenda en Mississippi y más allá. Se contaba en iglesias, en escuelas, en reuniones familiares. Cada generación la pasaba a la siguiente, a veces embellecida, a veces simplificada, pero siempre con su verdad esencial intacta. Era una leyenda que enseñaba una verdad simple, pero profundamente poderosa, que el verdadero parentesco, la verdadera familia, no está en la sangre que corre por las venas, ni en el color de la piel que cubre los huesos. Está en quien permanece a tu lado cuando el mundo entero te da la espalda. Está en quien te ama cuando eres difícil de amar. Está en quien sacrifica todo por darte un futuro. Lily continuó practicando medicina hasta edad avanzada, tratando a pacientes de todas las razas con la misma compasión que Sarah May le había enseñado. Su consultorio se convirtió en un lugar de sanación no solo física, sino emocional, donde las personas encontraban no solo tratamiento médico, sino también comprensión humana. Grace se convirtió en una de las abogadas de derechos civiles más respetadas del sur, luchando caso por caso contra las leyes injustas de segregación. Usó su propia historia como testimonio poderoso de por qué esas leyes eran no solo incorrectas legalmente, sino moralmente repugnantes. Juntas, las hermanas establecieron un fondo educativo con el nombre de Sarah May Johnson, que ofrecía becas a niños y niñas de todas las razas que demostraran tanto necesidad económica como excelencia académica. Querían asegurarse de que otros niños, especialmente aquellos que enfrentaban obstáculos similares a los que ellas habían enfrentado, tuvieran las oportunidades que ellas habían recibido. La cabaña donde Sarah May las había criado fue preservada y eventualmente convertida en un pequeño museo. Visitantes de todo el país venían a ver el lugar donde había ocurrido este milagro de amor y humanidad. Las cestas originales de mimbre, cuidadosamente preservadas por Sarah May durante todos esos años,
estaban en exhibición, recordatorios silenciosos de cómo habían comenzado dos vidas extraordinarias. Y así, entre amor incondicional, verdad dolorosa pero liberadora, y valentía extraordinaria frente a odio sistemático, dos niñas descartadas como basura por una sociedad cruel se convirtieron en mujeres que cambiaron fundamentalmente su comunidad y tocaron innumerables vidas. Honraron su historia compleja y dolorosa, abrazaron su verdad con todas sus contradicciones y tragedias, pero sobre todo honraron a la mujer que les dio todo cuando no tenía nada que dar excepto amor. Sarah May Johnson, la bandera, ex esclava y la madre más grande que jamás conocieron o conocerían. Su legado no fue de riqueza material o poder político. Fue algo mucho más valioso y duradero. La prueba viviente de que el amor genuino y sacrificado, puede trascender cualquier barrera que la humanidad construya. Que la familia elegida puede ser tan fuerte o más fuerte que la familia de sangre. Y que una sola persona, con coraje y compasión, puede cambiar el curso de múltiples vidas y a través de ellas cambiar el mundo. Esta es la historia de Sarah May Johnson y las dos bebés que encontró en su puerta una fría madrugada en Mississippi. Una historia de amor contra odio, de esperanza contra desesperación, de humanidad contra inhumanidad. Una historia que nos recuerda que al final, siempre al final, el amor vence.